participar significa ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Me escuchan correctamente? Sí, doctor, se le escucha. Gracias, Amanda. Un gusto saludarlos. Vamos a iniciar las tareas que tenemos programadas para este módulo. Lo Recording primero in progress. que quisiera consultarles es el tema de la instalación del programa del ERE. ¿Cómo les ha ido? ¿Han tenido problemas? ¿Ya lo tienen? ¿Alguno está con dificultades? ¿No lo ha logrado? Coméntenme, por favor. No se olviden poner sus nombres en el chat para asistencia. Eso sí, lo primero. Pero bueno, si nadie me dice nada, entonces imagino que todo el mundo ya lo tiene instalado y funcionando correctamente el RStudio. Espero que el video haya sido de utilidad para que puedan instalar el programa. No se olviden, necesitan tener los dos programas instalados, no solamente uno. El R es el motor sobre el cual funciona el RStudio. Entonces, fantástico si lo tienen completado. También un tema que quiero recalcarles desde que vamos a usar la plataforma Moodle. El coordinador ya les va a pasar el enlace para que lo tengan y puedan consultar la bibliografía, también poner las tareas, toda nuestra interacción de tareas y de trabajo va a ser a través del Moodle. Perfecto, entonces vamos a iniciar con la primera presentación que tenemos en pantalla. ¿Todo el mundo logra ver la presentación? Sí, doctor, se ve. ¿Se ve? Bien. sí, Entonces el tema que nos vamos a poner a revisar es un poco la reseña de la decisión de utilizar un paquete estadístico, que es un paquete estadístico que tiene una potencialidad muy grande. Y la gran pregunta es algunos de ustedes están haciendo, es ¿y por qué no podemos utilizar el Excel, que nos da potencialmente las mismas capacidades de análisis y de decisión y descripción? Y para eso, quiero que ustedes piensen sobre tres preguntas. Quiero escuchar un poco su opinión. La primera es, ¿por qué molestarnos a aprender a utilizar un paquete estadístico si tenemos el Excel a mano? Esta oración, ¿ustedes están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿O por qué no están de acuerdo? Lo vamos a poner por escrito. La otra oración es, el análisis inferencial me permite identificar aquellas intervenciones que tendrán mayor efecto en mi población de interés. Y el tercero es, un adecuado tamaño de muestra me da la capacidad de encontrar una diferencia si es que ésta existe. Entonces, nos daremos 10 minutos para que puedan pensar y escribir en un archivo Word
sobre sus respuestas sobre esto, porque estas consideraciones son importantes al momento de uno comprometerse en aprender un paquete estadístico o un software en general. Entonces, tómense 10 minutos para responder a estas tres preguntas y en plenaria las vemos en un momento más. Si tienen alguna consulta, por favor me las. Doctor, ¿vamos a hacer tal vez escrito o directamente vamos a conversar según lo que vayamos a hacer las respuestas? Escrito, por favor. Esto sí yo lo quiero revisar y analizar, entonces sí lo necesito por escrito. Entonces abran su Word, copian las preguntas y hacen respuestas. No es necesario que se explayen con una o dos oraciones de justificación, es suficiente, pero me gustaría tener una sensación de cuáles son sus opiniones sobre estas preguntas.
Muy bien. Sobre la primera pregunta, entonces, ¿quién tiene alguna opinión sobre el tema del Excel? ¿Qué les parece? ¿El Excel es suficiente para hacer análisis estadísticos? ¿Por qué necesitamos un paquete estadístico aparte? Buenas noches, doctor. Bueno, buenas noches. Si bien es cierto, el Excel hasta cierto punto sirve, porque siempre lo hemos utilizado y no creo que haya habido alguno de nosotros que no haya hecho, por ejemplo, la tesis de conclusión del SRO sin utilizar el Excel, sin utilizar sus tablas, sin utilizar sus gráficos que son mucho más visibles, más armónicamente visibles a la hora de presentar datos. El Excel es un paquete que tiene recursos limitados, al menos para mí, ¿no? Que no lo manejo tan perfectamente, sí lo sé utilizar, sé hacer fórmulas y todo esto, pero el paquete estadístico, cuando uno lo sabe utilizar bien, no es mi caso, por si acaso, sí nos permite la mejor obtención de resultados. Inclusive, bien recopilada la información, bien sistematizados los datos, es hasta mucho más fácil de utilizar los paquetes estadísticos. O sea, merece la pena tomarse un tiempo extra y aprenderlos a utilizar, es mi opinión. Porque en algún momento, yo le comentaba ayer que yo hice mi tesis de maestría con el SPSS y ya bien sistematizada la información, uno ya puede hacer todo el tipo de análisis sin tardar tanto tiempo. Entonces, a mí me ha parecido mucho más fácil hacerlo así. Perfecto, gracias, Amanda. Muy válida la opinión. Ahorita la comentamos. ¿Alguien más tiene alguna opinión sobre el tema del Excel? La palabra, doctor. Dale, adelante, Alex. Sí, comparto con la colega que obviamente el Excel es muy limitado pese a la presentación de los gráficos, pero es una oportunidad el tema de conocer un nuevo paquete estadístico, varios, que nos va a permitir mostrar otra forma de presentación y ayudarnos en la toma de decisiones, ¿no? Además de que el tema de los paquetes estadísticos nos presenta otra forma de presentación en un análisis de forma y fondo. Esa sería mi opinión sobre el Excel y el paquete. Gracias, gracias, Alex. Carlos, adelante, por favor. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno, coincido con los colegas. El Excel es muy completo en realidad, ¿no? Sirve para, y peor las últimas versiones, tiene mucha utilidad. Eh, la verdad que se puede procesar cualquier información, ¿no? En Excel y con las funciones que se van añadiendo, mucho más todavía. Desde bueno, he podido manejar en algo el Excel y bueno, me parece que tiene una dificultad cuando se utiliza una base de datos muy amplia, ¿no? Necesitamos un buen procesador porque la verdad que ya elaborar gráficos o procesar toda la misma información es muy difícil cuando ya son muchísimos datos. Y también hay una dificultad para intercambiar la información porque las versiones, tal vez es un problema con todos eh, con todos los softwares, ¿no? Pero a veces tenemos un problema con las versiones, cargarlo a la nube, la, todas las funciones están disponibles con una versión pagada. Ahí tal vez las limitaciones, ¿no? Pero en general sí, el Excel puede procesar cualquier información. Perfecto, gracias, Carlos. Muy buena la opinión. Ahorita la comentamos. Lucía, por favor. Doctor, Adelante. buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi respuesta se basa un poco en una investigación que estuve haciendo la semana pasada. Cuando nosotros terminamos el módulo anterior,
nuestro docente nos mencionó este programa estadístico y como que nos dio una introducción de que era muy posible que nosotros hagamos nuestra tesis doctoral con el programa. Entonces yo fui a hablar con el estadístico de la institución donde trabajo y le pregunté si conocía el programa y me dijo, sí, de hecho aquí hacemos todo con ese programa. O sea, como que él lo maneja realmente muy bien. Pero me llamó la atención que él me dijo, pero doctora, usted puede hacer lo mismo en Excel. Exactamente igual. Le digo, pero puedo hacer tal y tal cosa. O sea, le planteé lo que yo quería hacer para esta tesis y me dijo, absolutamente lo mismo. Lo bueno, me dice, es que el ERE es un programa libre, no necesita una licencia de pago, entonces o sea, aprenderlo no es difícil, me dijo, pero como que el Excel prácticamente hace lo mismo. Ahora, desconozco si esto es cierto porque no sé manejar el R y mi manejo de Excel también es bastante Y vamos a responder preguntas que han quedado un poco al aire. básico o moderado. Entonces, esa sería mi opinión, doctor, pero de todas maneras, sí, obviamente dispuesta, ¿no? A aprender el programa porque eh, supongo que siempre el aprendizaje es algo que es algo positivo, ¿no? Gracias, Lucía. Bien interesante el punto y creo que es uno de los temas por los cuales quería tocar esto. Ahorita lo comentamos. Terminaremos con Einor, por favor, sobre esta pregunta. Adelante. ¿Cómo estás? Gracias, Einor. Creo que son unas excelentes respuestas sobre el tema. Hay un punto clave acá y es un problema del Excel. Una buena conducta y una buena costumbre en términos de manejo de bases de datos es de que esas bases de datos no sea fácil manipularlas. Y es por eso que cuando uno revisa buenas prácticas en términos informáticos de manejo de bases de datos para crear información, es que necesitas tener un ambiente donde tus datos no son manipulables. No puedes cambiarlos, no puedes, no puedes manipularlos para que luego no muestren cómo fueron capturados. En ese sentido, el Excel no hace esa diferenciación de, porque aquí tengo mis datos y ahora voy a jugar con los datos para crear información. Y eso es también una parte muy importante que ustedes tengan claro, que datos no es lo mismo que información. Muchas veces utilizamos la palabra indistintamente, pero son términos completamente diferentes. Las bases de datos, como dicen sus nombres, son capturas, pueden ser de letras, de números, de sonidos, de lo que ustedes quieran, que no tienen contexto. Son capturas, es algo así como tener petróleo. Tienes el petróleo y el petróleo lo puedes convertir en mil cosas diferentes. Y el proceso del refinamiento es el proceso que se realiza en el paquete estadístico. Entonces, tienes el petróleo crudo, y eso es la base de datos, una acumulación cruda de datos, y necesitas que esos datos se mantengan inalterables en el tiempo
y que tú no puedas cambiarlos. Y esa es la gran ventaja de un paquete estadístico. Un paquete estadístico te permite introducir datos, pero cambiar esos datos requiere un esfuerzo explícito de programación para que esa base de datos se vea manipulada. En general, en universidades, en industria, en empresas, lo que se hace es de que tienes una copia maestra de la base de datos, y si tú quieres jugar con esa base de datos, y cuando yo hablo de jugar me refiero a hacer análisis o preparar una base de datos para tener una forma de interpretación, eso se hace a través de una máscara, pero esa máscara que ya tú ya la puedes jugar y la puedes manipular, jamás va a ser capaz de ser manipulada en la base de datos original. O sea, la edad de 35 años de José Pérez nunca va a poder ser cambiada. Y mi profesor de estadística, ese era uno de sus principales problemas con el Excel. Coincido de que la mayoría de los análisis descriptivos, especialmente, básicamente todos los análisis descriptivos, los puedes hacer en Excel. El problema es de que la transparencia del Excel no es buena. Porque tienes en la misma hoja de cálculo, base de datos, y esa base de datos la puedes manipular. Puedes cambiar fácilmente fechas, edades, nombres. Puedes hacer un montón de cosas con esa base de datos. Y mientras que en un paquete estadístico, en general tienes blindada la parte de datos, y si quieres cambiarla, necesitas hacer un esfuerzo de programación. Entonces, es una parte fundamental entre el Excel y el paquete estadístico, es un tema de transparencia. El otro punto es un tema de replicabilidad. En general, alguien que hace un análisis en Excel produce una lógica de análisis que solamente la entiende. Un analista sabe exactamente cómo es su hoja, de dónde va, que este gráfico corresponde a esto y se actualiza de esta forma, pero es muy complicado darle las instrucciones de todo eso a alguien más, porque el Excel no es un productor de código, es un productor de gráficos, o es una herramienta de hoja de cálculo para ese momento, pero no te deja rastros de forma de que tú puedas pasar un código y decir, mira, yo he hecho el análisis de el nivel de severidad de antihipertensivos en pacientes menores de 25 años. Aquí está mi código. Corres este código, sobre esta base de datos te va a salir exactamente lo que yo he calculado. Y lo puedes corroborar. Es una gran ventaja de un paquete estadístico. No todos los paquetes estadísticos tienen esa ventaja, pero el ERE sí lo tiene. Y el otro tema es un tema de eficiencia. Cuando tienes un paquete estadístico y tienes que manipular muchísimos datos, como decía Carlos, el Excel tiene un límite de filas. Si tienes una base de datos de 50 millones de personas, como era la base de datos sobre la que yo he hecho mi tesis en el doctorado, es imposible que el Excel la pueda manipular. No sé. Mientras que el paquete estadístico no tiene límites sobre la cantidad de datos que uno puede manipular. Entonces, en general, en Bolivia estamos acostumbrados a bases de datos que son pequeñas. Entonces, el Excel las maneja sin ningún problema. Pero con el Big Data y todo lo que cada vez es más fácil y más barato almacenar datos, yo les aseguro que muy prontamente las capacidades del Excel se van a ver superadas. Y como en este país todo el mundo depende del Excel, va a ser un problema serio cuando tengamos que manipular realmente cantidades grandes de datos que se están actualizando constantemente. Entonces, el Excel, aunque es una herramienta adecuada, no tiene las capacidades de manejo de datos masivos que un paquete estadístico sí te ofrece. Entonces, definitivamente sí vale la pena pasar al nuevo nivel de tener bases de datos en paquetes estadísticos, pero si uno quiere una pequeña muestra analizar en el Excel, porque se siente más cómodo y en algunas circunstancias es hasta más fácil, también lo puede hacer. No es un tema de que nos vamos a cerrar y decir, no, imposible. Si yo ya sé R, no voy a dejar de usar R. Aquí el tema es de algunas circunstancias donde el Excel
Es una excelente herramienta, pero hay algunas otras circunstancias donde el Excel se ve rebasado en términos de su capacidad. Entonces, eso siempre tenganlo bien claro. La pregunta número 2 sobre el análisis inferencial, ¿qué opinan sobre este tema? Porque aunque no vamos a ver en este módulo específico el tema inferencial, nos vamos a dedicar estrictamente a la descripción. En futuros módulos sí vamos a verlo. Entonces, vale la pena que ya tengan más claridad sobre qué es lo que hace un análisis inferencial. ¿Y qué consideran sobre este punto? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Están de acuerdo o no de acuerdo? ¿Cómo lo ven? Y es en general el talón de Aquiles de todos nosotros, el tema de la inferencia. Si le tenemos demasiado respeto, diría yo, y no nos cuesta meternos en el tema para empezar a hablar de probabilidades. Probabilidades vamos a verlo igual a cápite, no vamos a entrar demasiado en detalle, pero sí quiero que comprendan cuáles son los alcances de introducir probabilidades al momento de hacer análisis. Cuando hacemos descripciones, lo único que estamos haciendo es agrupaciones, estratificaciones, y hasta podemos llegar a decir con una prueba de hipótesis de que hay una diferencia entre un grupo y el otro. Solamente podemos decir que hay una diferencia. Un chi cuadrado y t de student, podemos decir, existe una diferencia entre este grupo versus el otro. Pero no tenemos idea cuál es el tamaño de esa diferencia, ni la dirección de la diferencia. Imaginarán que esa información es sumamente importante para que tomemos decisiones. Si yo no sé cuánto más me afecta a mi presión arterial tomarme 3 vasos de Zingani al día, muy difícil que pueda decidir que voy a disminuir mis vasos de Zingani porque no comprendo cuánta magnitud tiene en términos de mi riesgo de padecer una enfermedad relacionada con hipertensión. Pero es diferente si yo digo, mira, si continúas consumiendo tus 3 vasos de Zingani, tu probabilidad de producir un infarto en miocardio es 40% mayor en comparación a aquellas personas que no consumen esos 3 vasos de Zingani. Entonces, afinar el mensaje y afinar cuál es la magnitud del mensaje y cuál es la dirección, si es positivo, negativo, ascendente, descendente, eso es lo que el análisis inferencial te permite elucubrar. Entonces, esa es la parte importante de esta parte. El análisis inferencial, entonces, te suma lo que tú puedes decir de que, ok, había una diferencia. Gracias al análisis inferencial yo puedo decir, ok, mi diferencia es de 3 puntos, de 7 puntos, de 20 miligramos de cilitro, etcétera, etcétera, y eso sí tiene repercusiones clínicas o repercusiones poblacionales, dependiendo de qué tipo de estudio estés llevando adelante. Y con esa información, sí yo como un tomador de decisión puedo definir, ok, vale la pena invertir en esto, porque es lo que más magnitud me va a dar o mayor impacto o más efecto va a tener desde un punto de vista de salud pública, desde un punto de vista de especialidad clínica, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí ténganlo claro, y para aquellas personas que no tenían demasiada claridad sobre qué era un análisis diferencial y para qué me sirve, aparte de complicarme la vida con la tesis, es para esto específicamente. Entonces, esta oración tiene sentido porque las intervenciones, si tengo un análisis diferencial, las puedo rankear. Ya puedo decir cuáles van a ser mis prioridades. Y en base a eso, a la que tenga mayor efecto o impacto, valdrá la pena invertirle más recursos porque sí tiene un impacto ya identificado. Y sobre la número 3, un adecuado tamaño de muestra me da la capacidad de encontrar una diferencia si es que esta existe. ¿Qué opinan sobre esta oración? ¿Están de acuerdo?
o el tamaño de muestra nos sirve para otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Perfecto, Einor. ¿Alguien está en desacuerdo? Will, si estás tratando de participar, no te escuchamos. Quizás tu micrófono. No está Will, parece. ¿Qué opinan sobre? He escuchado muchas veces. Aquí está la fórmula de sacar una muestra. Y si aplico esta fórmula, puedo sacar muestras para cualquier estudio. ¿Qué les parece ese acercamiento? ¿Será el correcto? Sí, doctor. Sí, estoy de acuerdo. Pero también puede ser de que, dependiendo del error que tengamos, ¿no es cierto? Y de la potencia, eso es lo que nos han indicado también. Eso hay que verificarlo, ¿no es cierto? Has tocado dos conceptos que son fundamentales en tema de muestra. Vamos a verlos. Lo que yo quiero que saquen de este concepto y de esta clase de sacar una muestra es de que aquellas personas que les digan, esta es la fórmula y esta fórmula se aplica y puedes aplicarlo para cualquier tipo de estudio, intervención, etcétera, esa persona no sabe de lo que está hablando. Cada cálculo de muestra depende de tu pregunta de investigación. Y esa pregunta de investigación tiene una base teórica por detrás que te marca qué es lo que estás tratando de encontrar en términos de diferencia. Y una vez de que tienes marcado cuánta diferencia te interesa encontrar de acuerdo a tu pregunta, vas a poder recién hacer el cálculo muestral para tener un número de participantes suficientes para detectar una diferencia si es que ésta existe. Entonces, eso es fundamental que lo entiendan. Una muestra depende de la pregunta de investigación. Y aquellas personas que les lancen la consigna, esta es la fórmula y solo aplicarla, están completamente equivocados y no saben qué es hacer un cálculo muestral. Vamos a hacer ejemplos con un programa que se llama el G-Power. Les voy a mostrar cómo funciona. Es un programa gratuito también de una universidad alemana que es muy intuitivo en referencia a sacar cantidad de muestra para distintos tipos de análisis. Y son análisis estadísticos. Entonces, es un programa que vale mucho la pena aprender y estoy seguro de que ustedes van a tener ahora mucho más claridad sobre el tema de la muestra, que en general es un dolor de cabeza para cualquier persona que quiere hacer un trabajo de tesis. Y es una de las preguntas más frecuentes que me hacen a las personas que facilito y asesoro para el tema de tesis. ¿Cómo hago mi muestra? ¿Me puede decir cuántas personas son, etcétera? Pero sin ni siquiera decirme cuál es la pregunta de investigación. Es imposible hacer un cálculo de muestras sin conocer tu pregunta de investigación y tener claridad de cuál es la diferencia que quieres capturar. Entonces, esos conceptos los vamos a ir. Entonces, este módulo va a intentar transmitir el valor que tiene en el trabajo y en la cotidianidad de la vida el pensamiento estadístico. Es una forma de pensar. Y enseñar estadística, para mi humilde opinión, debería ser parte de la currícula escolar. Porque cuando uno aprende estadística, la estadística la puedes aplicar en muchísimas facetas de la vida. A diferencia del álgebra o a diferencia de la trigonometría, que son herramientas muy específicas para ciertos tipos de profesiones. Pero la estadística y las probabilidades
son herramientas que se pueden aplicar en muchísimas facetas de todos nosotros. Entonces, introducir este pensamiento estadístico debería ser una prioridad para las universidades y debería estar ya introducido en los colegios. A ese nivel de enseñanza temprana deberían estar estas habilidades. Entonces, la ventaja de alguien que sabe estadística es de que te ayuda a preguntar las preguntas correctas, a desafiar las interpretaciones de los datos y no dejarse desenfocar por tortas gráficas en 3D que tratan de cubrir una pobre calidad de información con gráficos vistosos. Una de las habilidades más importantes, diría yo, de un médico, por ejemplo, es saber interpretar un estudio, detectar su calidad, y que no venga alguien a charlártela de que tienes un estudio que te está definiendo causa y efecto, cuando en realidad solamente estás hablando de una correlación y sería irresponsable hablar de que estás sobre una evidencia robusta o una evidencia rigurosa. Y esas son habilidades que uno va desarrollando al momento de conocer más cuál es el pensamiento estadístico. En la mayoría de los cursos de estadística se utilizan masivas cantidades de fórmulas o letras griegas. Así han sido mis cursos en pregrado, donde me han obligado manualmente a calcular el chi cuadrado, manualmente a calcular la T de student, y en eso se nos iban las horas. Pero en este curso no vamos a ver esto. Las fórmulas yo no me las sé de memoria, tampoco les voy a pedir que vean fórmulas de memoria, para eso tenemos las computadoras. Y este principio va a ser el que dirija este curso. A mí lo que me interesa es de que salgan con capacidades interpretativas de lo que la computadora es capaz de hacer. Yo no quiero que ustedes se igualen a una computadora, van a salir perdiendo. La computadora es mucho más eficiente en términos de hacer cálculos, pero la computadora es incapaz de hacer interpretaciones. Entonces, lo que yo quiero es de que aprendan a hacer cómo se saca esa fórmula, pero lo más importante es qué significa la fórmula. Y la lógica del pensamiento estadístico, como ya les adelantaba un poco ayer, es de que una vez de que uno comprende cómo funciona esto de la estadística, el paquete que uses llega a ser lo de menos. Porque de una forma u otra vas a lograr que un paquete haga lo que quieres que haga. Hay unos paquetes que tienen más desarrollado algunos temas, otros que tienen menos desarrollado. Eso ya con el tiempo se irán enterando. Pero lo que es importante es de que una vez de que aprendan a utilizar bien un paquete estadístico, van a tener mucha facilidad para poder traslapar eso a otro paquete. Y hay un montón de tutoriales donde ustedes van a poder repasar, por ejemplo, cuáles son los códigos de SPSS traducidos a R, códigos de StatAC traducidos a SPSS, SPSS traducido a SAS, que es otro paquete importante. Entonces, si tenemos claridad sobre pensamiento estadístico, eso va a ser sencillo de hacer. Y vamos a repasar un paquete que es, como ya les decía ayer, vanguardista en términos de capacidades de análisis, que es el R con su máscara, el R Studio. Podríamos trabajar en el R directamente, pero el R Studio es un poco más visual, pesado como el R, y creo que vale la pena hacer un esfuerzo y a trabajar sobre este paquete. Entonces, ¿por qué vamos a usar el R? Como ya algunos de ustedes lo adelantaba, el R es gratis.
Lo puedes bajar en todas tus computadoras, puedes hacer sincronización entre tus computadoras, entonces no necesitas licencias, se actualiza constantemente y eso lo hace que sea un programa en sus momentos quizás el más popular en términos de estadística en salud. Código abierto, como es tan popular, constantemente se están desarrollando nuevos prácticas. Y como les decía, porque escribimos código, es fácil repetir y grabar lo que hacemos, a diferencia del point and click del Excel o del SPSS, que es más difícil transmitir y replicar lo que uno ha hecho. Y esa es una de las grandes virtudes del programa R. Aquí están los enlaces que son básicamente los mismos que han visto ya en el video, donde bajamos del cran.rproject.org un espejo del R básico, del motor, y después nos vamos al rstudio.com, de donde bajamos la máscara visual. El R nunca lo vamos a abrir, siempre vamos a abrir el RStudio solamente. Pero si no tenemos el R instalado, el RStudio no funciona. Y ahí abajo les comparto dónde está nuestra base de datos. Una de las bases de datos que vamos a utilizar, que esta presentación ya la tienen en el grupo de WhatsApp, por lo tanto ya pueden hacer un copy-paste de esa dirección para bajar la base de datos. Si tienen algún problema en bajar la base de datos, ya me avisarán el día de mañana. Un tema de que no vamos a usar el SPSS porque estamos en una universidad pública y no es lo más adecuado que una universidad utilice programas que son piratas. El SPSS necesita licencia y les aseguro que esa licencia es muy, muy cara y no es factible pagarla. Pero existen versiones anteriores que son piratas, pero desde un punto de vista de utilidad, porque no estamos utilizando la última actualización, estamos utilizando más antiguas que estén craqueadas, y desde un punto de vista ético, no es adecuado utilizar un paquete así. El problema del SPSS, que es muy point and click, igual que el Excel, pero el problema de eso es de que no deja rastros. ¿Qué apreté? ¿En qué botón era? ¿Cómo era? Tendría que ser unos tutoriales gráficos para que vayan entendiendo qué es lo que apreté con flechitas, etc. Eso no es nada profesional. Lo profesional y lo que las revistas serias en salud te piden es tu código, no una representación gráfica. Entonces, es un problema del SPSS. Y tengan la seguridad de que si tú no anotas qué es lo que hiciste, aunque seas el codificador más avesado, vuelves a tu análisis 3 meses, un año después, no tienes idea cuál era el orden, cuál iba adelante, cuál iba detrás, mientras que si has escrito un código con suficientes detalles para recordar qué es lo que hiciste y para qué era ese código, es muchísimo más fácil revisar y volver atrás y encontrar potenciales errores o fortalecer un análisis, por ejemplo, con un nuevo paquete o una nueva forma de desarrollo de análisis. Entonces, esa es otra gran ventaja que tiene el R sobre el SPSS. Y es un software libre, entonces nunca nos va a costar ni un peso su utilización. Esta es potencialmente una de las primeras bases de datos que se han hecho en salud pública para detectar un problema. ¿Alguien sabe qué es este gráfico? La epidemia del cólera. ¿Dónde? John Snow, Inglaterra. John Snow en Londres, ¿verdad? Es correcto. Entonces, esta
Solamente esta expresión gráfica de una descripción de conteo de puntos permitió identificar un problema que era desconocido para la. Entonces, la descripción de datos tiene una potencia muy grande para identificar un problema, como les decía, para identificar una diferencia. Y una vez de que tenemos identificada esa diferencia, podemos ingresar a análisis más ricos y más sofisticados, inferenciales y probabilísticos, donde ya podemos empezar a hacer las magnitudes. ¿Será que en este cuadrado la magnitud del riesgo era 5 veces mayor, 10 veces mayor, 20 veces mayor? No lo sabemos. Pero para eso necesitaríamos un inferencial. Pero acá tenemos un primer acercamiento de dónde estaban los principales problemas en referencia a la contaminación de agua en estas bombas de agua en la ciudad de Londres. Vamos a iniciar entonces con un ejercicio que es el reporte de tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Lo primero que quiero que hagan es leer el resumen que está disponible en este link. Este curso, les voy adelantando, tiene altísima cantidad de contenidos en inglés. Por suerte, para aquellos que no tienen un buen manejo de inglés, tenemos 20 formas de traducir, cada vez son mejores, pero lo ideal es de que ustedes, a través de este curso, también se motiven a incrementar y fortalecer sus habilidades con el inglés, porque el inglés es lastimosamente el lenguaje en el cual se actualiza la ciencia y es lo que vamos a ir utilizando. Ese es un resumen de la BBC sobre un tema de tratamiento de enfermedad de Parkinson. Y quiero que piensen preguntas que a ustedes les preocupa en referencia a si estos datos son creíbles o no, o tienen riesgos de sesgos. El sesgo, no se olviden, es una forma distinta de decir el error sistemático, o sea, un error que se repite constantemente en el tiempo. Eso es el sesgo. Entonces, desde un punto de vista de diseño metodológico, ¿qué es lo que quisieran preguntarle si tuvieran a los autores de este tratamiento? ¿Qué partes no les quedan claras? ¿O qué partes quisieran ampliar para conocer mejor a qué se está refiriendo con el tratamiento de la enfermedad de Parkinson? Y realmente es un conocimiento universal que se puede aplicar en cualquier circunstancia. Y vayan pensando de esa forma. Es un primer ejercicio para empezar a utilizar nuestro músculo estadístico y que empiecen a hacerse, como decía una diapositiva antes, las preguntas correctas para identificar si vamos a creerle o no creerle a lo que dice esta noticia en la BBC, que la BBC es una fuente muy seria de información, pero nosotros los escépticos, porque conocemos cómo se forma y cómo se deberían analizar los datos, vamos a ser escépticos en referencia a tener y manejar con pinzas lo que este artículo nos está describiendo. Esto entonces, preparen 1 o 2 preguntas para nuestra sesión de mañana. Ahora, bájense el artículo, tienen la presentación ya en el grupo, entonces ya le pueden hacer clic directamente, denle una leída y piensen sobre preguntas desde un punto de vista estadístico que ustedes quisieran conocer más o que les preocupa sobre lo que está afirmando el artículo. Y mañana vamos describiendo lo que tengan como preguntas. ¿Ya? Nos tomaremos lo que queda de la clase, 15 minutos aproximadamente, para que puedan leer el artículo, revisarlo, pensar sobre preguntas. Y a las 10:30 empezamos a escribir nuestros nombres en el chat para el tema de la asistencia y ya nos despedimos. Tienen consultas, igual me las van haciendo.
Doctor, buenas noches. Buenas noches. Por favor, tendría la gentileza de aclararnos de vuelta la propuesta de la tarea. Gracias. El tema es de que bajen de este link, que denle una leída al artículo sobre el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Y ahora háganse preguntas sobre si lo que está diciendo el artículo respecto a las afirmaciones del tratamiento de la enfermedad de Parkinson son aplicables para todo el mundo. Hay problemas. ¿Qué es lo que quisieran conocer más a detalle sobre el diseño metodológico que se ha utilizado, sobre las agrupaciones de personas que el artículo habla? El punto es de que ustedes encuentren temas que les preocupa desde un punto de vista estadístico y metodológico que harían que desconfíen o necesiten más detalles para estar de acuerdo en que este es un tratamiento efectivo para la enfermedad de Parkinson. Es un tema, como les decía, de empezar a utilizar el músculo estadístico y el pensamiento estadístico que en general nos hace escépticos y que para creer algo en realidad necesitamos revisar los datos y no solamente creer las narrativas que nos podrían hacer los expertos. Y mi mañana vamos viendo qué preguntas, qué temas les preocupa del artículo, que quisieran ampliar, que quisieran expandir, etcétera, etcétera. ¿Queda más claro? Ok, doctor, muy claro. Gracias. ¿Listo?